Vamos avanzando un poco más y ahora en tema conceptual también, en conceptos, reforzarlos para algunos, para muchos otros serán nuevos, pero por eso mi invitación es leer, leer y leer. En este caso vamos a conversar sobre el análisis factorial exploratorio. Les sugiero de nuevo a los que no lo hayan hecho leer la página del profesor Gaskin, el tema factorial exploratorio, y si se pueden avanzar al confirmatorio ya, muy bien. Y o cualquier otro artículo que hable de la parte conceptual. Si colocamos en Google análisis factorial exploratorio versus análisis confirmatorio, salen cantidades. Si colocamos solo, igual. Por lo tanto, no hay disculpa de que no tenemos datos o no hay de dónde leer. Ahora, aquí me apoyo en este de junio del 2012, Suma Psicológica es la revista, eh, en el año 2012, pueden encontrar uno más reciente, en fin, lo que les guste. Y compartirlos en el grupo, el que les guste también y que no sea muy extenso, me imagino. ¿Cómo se llama el artículo que vamos a reflexionar? No necesariamente todo. Prácticas del análisis factorial exploratorio en la investigación sobre conducta del consumidor y marketing. Conducta del consumidor aplica para todo, para la conducta del consumidor en el área de la salud, en el área de la medicina, obviamente en el marketing, en el área económica, porque los bancos también nos hacen las encuestas muy a menudo de este estilo. Como les decía, no lo reflexioné tanto antes, no tengo mucho sombreado porque voy a sombrear a la par con ustedes. Se me pasaba. Las gracias a los autores Dolores Frías y Marcos Pascual de la Universidad de Valencia, España. Y leamos de México, Colombia, Perú, Ecuador, etcétera. No habrá mucha distancia en unos y otros. ¿Qué vamos a resumir? El análisis factorial exploratorio es una de las técnicas más utilizadas, dice acá, en la investigación social. Voy a subrayarlo nomás. Eso de la investigación social, pues ya sabemos que es, aplica mucho, pero se ve muy amplio. El principal objetivo de este trabajo es describir las más utilizadas por los investigadores en el área de la conducta del consumidor, etcétera, etcétera. En la palabra las más utilizadas debo de hacer un primer comentario, y es que para mí, ya lo pondré en consideración de todos, lo más utilizado no necesariamente es lo mejor. Lo más utilizado es eso, se utiliza mucho, pero no es garantía de que sea lo mejor. Me parece que los investigadores y ahora nuestros amigos profesores o en general científicos o como lo llamemos, definitivamente no tenemos que irnos por lo que sea más usado, sino, a no ser que es lo que estemos de acuerdo, sino por lo que consideramos mejor. Y es nuestro mensaje, a mi modo de ver. Dice, mediante una metodología de revisión documental se analizan las prácticas de AFE en 5 revistas españolas dedicadas a dicha temática, 2000 a 2010. Bueno, hacen esa revisión, vamos a ubicarnos más hacia abajo, ya leer la idea, bueno, yo comparto el documento y lo leerán despacio. Nos citan varios referentes, se había hecho 2 sombreaditos por acá, porque no hay que sombrear algo, ¿no? Dice, en diferentes estudios en los que se evalúa la conducta del investigador se destaca el uso inapropiado. Aquí hay una palabra que debo de llamar la atención, que se realiza de ciertos aspectos críticos, se realiza en ciertos momentos críticos del proceso. ¿Cuáles son los momentos críticos? Selección del método de extracción, muy útil y fundamental. Criterios para decidir el número de factores y el número de rotación. Eso no lo citan los señores que estamos viendo ahí. Pero dicen que también es uso inapropiado, eso lo han detectado ya. Entonces, nosotros lo que no, si es inapropiado, no podemos seguir con ello, ¿no? Cualquier instrumento de medida refleja el constructo teórico que se desea medir y también el error de medida. Esto es importante, yo les cambio de cositas cuando quiero destacar cosas o darles énfasis o realzar algo, ¿no? O para que no me quede todo pegadito. Instrumento de medida lo vamos a seguir entendiendo también como el análisis factorial confirmatorio. El confirmatorio lo hacemos al instrumento de medida. Y refleja, como dice acá, también tiene una parte de medir el error.
es una de las diferencias que se trabaja con el tema de la regresión lineal. Dice más abajo, esta es las medidas de fiabilidad. Ya hablaremos más detalle. La validez de constructo está relacionado con la calidad de la operacionalización de la prueba o TEX. No lo dicen otros señores. Entonces hay una cuestión que hay que diferenciar desde ya. La fiabilidad de un instrumento, la fiabilidad de una escala, que es distinta porque es un pedacito más menos, es diferente a la validez de constructo. Son dos cosas distintas. Veamos otros comentarios del artículo. La contribución del AFE al avance del conocimiento es muy valiosa, no hay discusión. Facilitar el análisis de los patrones de interrelación entre las variables, reducir los datos, clasificarlos y descubrirlos son cuestiones del AFE resuelve de forma eficiente. Pero también tengo que decir que no solo es en todas las áreas de las ciencias sociales, sino que muy seguramente en otras áreas del saber. También nos ayuda. El uso del AFE en el área del comportamiento del consumidor y del marketing permite explicaciones teóricas de la conducta que son comprobadas con instrumentos de medida. Ya hemos dicho, el modelo de medida es un análisis confirmatorio. Me voy a brincar un poco hacia abajo, donde dice, la relevancia del análisis exploratorio, bueno, me salteo una palabrita ahí, exploratorio como técnica de estudio de las variables que identifican a los constructos psicológicos puede quedar mermada si su aplicación se realiza de manera mecánica y sin conocimiento del proceso metodológico de cada uno de los aspectos que necesitamos analizar, que fueron los que nos mencionaron arriba. Ya aquí para abajo no había sombreado más nada, ni leído, ¿no? Sombreo aquí al azar un poquitico. La ejecución de la técnica del AFE suele estar vinculada, en muchos casos, de lo que sería deseable a un uso automático de las opciones por defecto que ofrecen los paquetes estadísticos, sin razonamiento teórico que justifique el uso del mismo. Esto es dramático, lo dije muy dramático, ¿no? Claro, el SPSS, por ejemplo, trae por defecto un método que llamamos componentes principales. Pero ese componentes principales no es necesariamente el adecuado en muchos casos. Pero como viene por defecto y si no lo razonamos y lo dejamos ahí, además porque es muy usado, pero es que es muy usado porque hemos venido copiando de recopia. ¿Sí? Entonces, bueno, y porque no se sabía en su momento, ya eso se sabe, ya se ha aprendido, ¿sí? O hemos aprendido. Entonces, eso es lo que invito a la reflexión, al análisis. Y bueno, eso implica para todas las áreas nuestras, ¿no? No podemos irnos por el mismo ladito si ya irnos cogiendo el bus y ya, si ya tenemos un metro, o aquí tenemos metrocable y todas esas cosas, en Medellín, Colombia. Dice, bueno, acá el principal objetivo de este trabajo es presentar una visión detallada del uso de la técnica del AFI. Dicen detallada, está por verse, ¿no? Pero sí debe ser un apoyo importante. ¿Y por qué digo? Porque me da la duda, porque hay otros software, hay otros, este fue el 2012, lo que yo diga hoy, 2023, pues habría que, bueno, hoy de lo que yo sé, seguramente mañana podría y debería cambiar si es que logro nuevos avances en mi conocimiento, ¿no? Entonces, vamos a bajar un poco más para avanzar. Dice que el trabajo comienza con una breve presentación de los principales contenidos metodológicos que rodean la toma de decisiones en el exploratorio. Todo eso me parece perfecto. Hay un apoyo muy bueno en el sentido de que nos dé una línea de qué es lo primero que hay que hacer, o al menos estudiar más. El lector interesado en una revisión más detallada del análisis puede consultar a estos señores. No obstante, el tema de citar a personas del 2010, no tanto del 1997, creo que es bueno leerlos, es bueno tener todos estos conceptos, pero también tenemos que leer más nuevos, más recientes. No quiere decir que lo anterior, antiguo, no sea útil. Muchos sí, otros no tanto. Depende del tema y depende, sobre todo del tema. Ya sabemos bien que las correlaciones de Pearson son del siglo pasado, empezando. El tema, los aportes de Fisher,
todos estos grandes matemáticos y estadísticos. Pero hay otros en cuanto ya el concepto o los cambios que van dando por el apoyo de la tecnología, pues también hay que irlos estudiando más. Estudio de las condiciones previas del AFE. Dice acá, antes de realizar un análisis factorial es necesario calcular y examinar la matriz de correlaciones y covarianzas, objeto de estudio para comprobar si los datos poseen características adecuadas. Bueno, entre esto, pues yo diría también que lo primero, pero en cualquier técnica es lo que ya hicimos, revisar que no hayan varianzas cero, o sí, que no hayan constantes, pues, que hayan, las respuestas de las personas hayan sido más o menos variables. Igual las columnas, que no hayan variables con la misma situación, o sea, tanto por filas como con columnas, que no nos den valores de cero o muy cerca al cero, porque eso nos llevaría a tener dificultades y además no meritan. ¿Qué nos dicen para trabajar ese análisis? La prueba de esfericidad de Bartlett y Kaiser-Meyer-Olkin. Algunos de los que han visto mis videos o algunos de mis cursos previos saben que Bartlett no lo considero. Y no lo considero porque Bartlett, a mi modo de ver, no cumple lo que se pide en muchos casos. Es decir, da los requerimientos de que la matriz no es una identidad, y eso lo hablamos luego, pero puede tender a mucho sesgo. En mi opinión, en mi sugerencia, no pondría Bartlett. Kaiser-Meyer es una medida de ecuación, mide el tema de las correlaciones, sí es el usual. Ahora, ¿por qué no hemos podido quitar a Bartlett? Por lo que es de las más usadas comillas. Entonces vuelven y no lo pide, y vuelve el otro tutor y lo pide, y vuelve el otro y lo pide. Pero me parece que no. Bartlett, mejor dicho, siempre cumple. Entonces no lo veo para mí, en mi modo de ver. Aquí bueno, ya nos citan otros aspectos fundamentales, pero tengamos en cuenta el Kaiser-Meyer. En el Kaiser-Meyer hay unos umbrales, unos indicadores que nos los dicen también. Debe ser mayor de 0.7 en lo general, pues. Señala que nunca se debe... Bueno, hablemos aquí de otro brinco. Las recomendaciones abordadas tanto del tamaño muestral del total del estudio es este, N sobre P. Sin embargo, existe diversidad de opiniones. Hare, muy conocido, Anderson, Tan, Black, todos son muy conocidos, señalan que nunca se debe realizar el análisis con una muestra inferior a 50 observaciones. Nunca, una expresión bastante fuerte. Nunca. Bueno, si es un exploratorio, perdón, sí, no solo exploratorio, sino pongámosle, una prueba piloto, pues de pronto hasta con un 30, si no son muchos los ítems, podría uno aceptar, me parece a mí, pero no es aceptar, es que que den resultados útiles, porque es que si yo tengo menos, en estos días me mandaban el del 20 que cité qué día con una muestra de 20, pues entonces me daban encontraba absurdos, eso se llama A-Hood, encontraba correlaciones mayores de 1, encontraba una cantidad de inconsistencias, pero era por el N para tan bajo. El 30 puede ser un límite más bajito del 50, pero es claro que si tengo más mejor. Pero me refiero a unas pruebas pilotos cuyo objetivo es también mirar cuánto tiempo nos demoramos en la encuesta, si nos la responden todos, si la escala de 1 a 3 sí nos sirve o de 1 a 5, etcétera, etcétera. Siendo preferible trabajar con 100 o más. Bueno, es un comentario muy reiterativo. Pues, claro. Otros autores opinan que la muestra nunca debería ser inferior a 100. Bueno, esto lo seguiremos hablando de pronto en algún otro momento. Lo que queda en el aire es esto, lo que está aquí. Este señor ya ha recomendado un tamaño muestra mínimo de 200. Entonces, si alguien de ustedes me puede decir con cuál se quedan, porque es que observemos que empezaron en 50 como mínimo, nunca podría ser mínimo, se fueron moviendo un autor, el otro, y al final nos dicen que aceptable pondría como 500, como un buen tamaño muestral. Pero aquí hablan de 200 a 250. Mejor dicho, me disculpan mi expresión, creo que no me dan un apoyo importante.
Eso lo hablamos en algún momento, es analice su modelo, analice sus propios datos, la forma de ellos. Si se hace piloto, pues sí puede, a veces no lo tiene. Pero de entrada, entonces uno sí tiene que mirar si tengo cuántas variables latentes o cuántos factores. Ahora, si es exploratorio, no sabemos cuántos, pero si tengo muchos reactivos o ítems o preguntas, que es lo mismo, mientras más tengan, el N sí debo de pensar en crecerlo. Todo eso son detalles, pero creo que con estas sugerencias útiles de alguna forma, eh, pues tratemos de darle el contexto nuestro. No quiero los videos muy extensos, entonces voy a parar este acá y luego seguimos en esta reflexión.